Queremos determinar el derivado de la función dada. Lo primero que debemos avisar aquí es que nuestra función es un producto de dos funciones triples diferentes. Entonces, si llamamos a la primera función f y la segunda función g, la regla del producto de los estados de diferenciación, el derivado de fxg es igual a fxg' más gxf', o podemos decir que el derivado es igual a la primera función x el derivado de la segunda función más la segunda función x el derivado de la primera función. Aplicemos la regla del producto para determinar este derivado. Tenemos la primera función que es 6x a la segunda. 5x más 2x la derivada de la segunda función que es 12x a la tercera y derivada de 1. Sería 0 más la segunda función x el derivado de la primera función que sería 12x, 5. Y el derivado de 2x asimen 0. Y solo para destacar esto, tenemos la primera función fx el derivado de g más g. X el derivado de f, así que ahora que hemos encontrado el derivado, el resto es álgebra. Tenemos que distribuir 12x al 3 grados, y luego tenemos que multiplicar estos dos binomiales y luego recoger términos como. Entonces, tendremos 3 productos aquí, y tendremos 4 productos aquí. Tenemos 72x al quinto, 60x al cuarto más 24x cubado. Y aquí, vamos a tener 36x al quinto, 15x al cuarto, 12x y más 5. Y ahora, recogeremos como términos. Hay 2x a los quinto términos, así que es 108x a los quinto. También hay 2x a los cuarto términos, por lo que mirando nuestros pecados aquí, vamos a tener 75x al cuarto. Ahora, no hay otros términos como. Tenemos cubierto 24x, 12x más 5, ¿cuál sería nuestra función derivada? Ahora si se está preguntando al principio si podríamos haber multiplicado esto, y entonces encontrar el derivado con la regla de poder, y la respuesta es sí, podemos. Pero como estas funciones se complican más, aplicar la regla del producto sería el método preferido. Pero mostraré multiplicando esto en la próxima diapositiva. Entonces, si tomamos el tiempo para multiplicar esto, esta sería la función en forma expandida. Y entonces si aplicamos la regla de energía dada a continuación aquí, debemos notificar que la función derivada es exactamente la misma al usar la regla del producto. Para que pueda encontrarlo es útil tomarse el tiempo para hacer este problema ambas formas de verificar que ambos métodos funcionan. Espero que hayas encontrado esto útil.